Estamos aquí con Jorge, que es el capitán del equipo de Pirañas de Valladolid de rugby subacuático. Y unas preguntas. ¿Hay algún partido que os haya, algún campeonato que os haya dejado por las manos? No, yo creo que en todos hemos hecho lo que se preveía. Algunos íbamos con intención de ganarlo, otros con intención de aprender. Y no, en cada uno hemos sacado lo que íbamos buscando de ese campeonato. ¿Y escogiste tú tu posición o ella te escogió a ti? Pues más bien fue lo segundo. Cuando yo empecé había poquitos porteros y me dijeron, tú, portería. Y a lo largo de los años pues no ha cambiado. Ahí se ha quedado. ¿Y hay alguien de tu equipo al que te gustaría mencionar o al que te gustaría destacar por alguna característica o algo? Pues primero a Diego, que es el entrenador, que hace muchísimo trabajo a diario, llevando todos los entrenos y organizando un montón de cosas. Y segundo a las chicas en general, porque aparte de que este año tenemos muchísimas, en todos los campeonatos que vamos a jugar, siempre juegan partidos de chicos y partidos de chicas, se meten muchísima caña y acaban jugando mucho más que los chicos y dando mucho más. Bueno, y la última pregunta, así un poco más relacionada con las amistades dentro del equipo. ¿La relación en tu equipo es buena y hacéis alguna actividad fuera del equipo relacionada con quedar o hacer alguna actividad en plan paintball o algo relacionado con el estilo? Sí, se intenta que todos los meses haya algún tipo de actividad. Tenemos por ahí a Andrea y a Dani encargados de moverlo y todos los meses se intenta quedar para hacer algo, ya sea una comida, una actividad como las que mencionabas o cualquier cosa. Pues muchas gracias por concedernos la entrevista. Vamos a entrevistar a Valen, que es la capitana del equipo femenino de Pirañas. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a jugar? Pues hace unos 4 o 5 años. ¿Cuántos años tiene la persona más mayor y más pequeña de tu equipo? Pues Santos, unos 50 y pocos creo, años. Y las jovenzuelas que han entrado ahora, que tienen entre 15 y 16 años. Entre eso. Y la última, ¿qué mejorarías dentro del agua individualmente y a nivel de equipo? Dentro del agua. Sí. Vale. Pues dentro del agua individualmente, que cada uno se entrene mejor, o sea, cada uno se motive de su casa, tal, y que venga con ganas, que venga con muchas más ganas que con las que viene alguna gente, individualmente. Y colectivamente, pues es que colectivamente somos muy buenos, o sea, somos increíbles. Falta pues un poco más de comunicación, pero eso es con el tiempo, debido a que como hay muchos nuevos, todavía falta comunicación. Claro, pero con el tiempo se consigue y perfectamente. Pues muchas gracias, Valen. Estamos aquí con Andrés, que es el capitán del equipo colombiano que ha venido a Valladolid a jugar, de Comares. Y te queríamos preguntar, ¿cómo es como capitán dirigir un equipo tan variado de gente? Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad porque solo venimos 2 colombianos y nos han ustedes completado el equipo, pero muy contentos. Primero por volver a saludar a los compañeros de Pirañas, que los conocía de Berlín hace 3 años. Y nada, pues alcanza uno a conocer en qué posición juega cada jugador y alcanza a organizar un poco cómo defenderse en el agua. Sí, también teniendo en cuenta las condiciones de la piscina, que ustedes además las conocen mejor que nosotros, y ha sido muy buena la experiencia. Gracias. En vuestro país es muy diferente la visión de este deporte, hay más equipos, es más en serio, más conocido en vuestro país. Bueno, la ventaja es que tiene una trayectoria más larga, ¿sí? Entonces sí somos casi 600 personas en el país practicándolo, muchos clubes. Por épocas sube y baja el número de adeptos pues, de la disciplina, pero ya nos hemos ido preocupando por masificarlo. Cada club tiene sus semilleros para que vaya creciendo el número de practicantes, y bueno, y hay escenarios que se prestan para que el público pueda estar observando a través de unas ventanas, ir buscando también apoyo del Estado para eso. Pues muchas gracias. ¿La relación en cuanto a la gente de tu equipo, a los jugadores, es buena o quedáis a tomar algo después de entrenar o hacéis actividades relacionadas con el ocio después de los partidos o los entrenamientos? Pues en mi club de Comares la visión es como de familia, ¿sí? Entonces sí hay actividades, sobre todo los fines de semana,
Hay temporadas donde ya se organizan actividades de 2-3 días, salidas a fincas de recreo o algo, pero hay mucha unión. Está muy bien. ¿Cómo habéis visto este torneo en cuanto a la organización, a la profundidad de la piscina y el tema de equipos mezclados? No, muy chévere que se haga de esa forma y además conocer acá a los chicos de Londres, a los de Osos de Madrid, como te decía, volverlos a saludar a ustedes de Pirañas, ver que han crecido como club, es muy interesante y pues gratificante. Además el espacio está chévere, así empezamos en algunas ciudades de Colombia también con piscinas de poca profundidad y fue creciendo el deporte, entonces nada, está muy bien todo. Bueno, pues muchas gracias por contestar nuestras preguntas y por haber venido. Estamos con David, un jugador del equipo de Colombia, de Comares, y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Os ha sido difícil llegar a Valladolid o el transporte de Madrid-Valladolid? Pues no tanto lo difícil, sino lo cansador, pues porque yo ayer estaba en Berlín y están todos mis amigos allá, yo soy de Orcas, está mi equipo allá. Yo entreno con ellos, entonces fue como que dura la decisión, pero bueno, aquí estoy, tomé un vuelo y ya desde el aeropuerto un bus hasta acá. Gracias. ¿Qué os ha parecido este torneo en cuanto a la organización, la profundidad de la piscina, que supongo que será distinta dependiendo del lugar y tal, y lo de los equipos mezclados, sobre todo? Lo de la organización me parece súper chévere, me parece que está muy bien organizado y todo está muy planteado. Sí, en cuanto a la piscina, le falta profundidad. ¿Y la relación en vuestro equipo es buena? O sea, ¿os lleváis todos bien? Ya sea el de Colombia o el de Orcas, el que prefieras. No sé si jugarás allá en Comares o... ¿Sí? ¿Y os lleváis todos bien? ¿Sois en plan familia o es más equipo y luego ya cada uno su vida aparte? ¿Te refieres a...? Si después os quedáis o os lleváis muy bien y hacéis cosas después juntos, o simplemente es en plan equipo y luego ya cada uno hace sus cosas fuera. No, yo creo que la técnica de nosotros, independientemente de cuál equipo sea, siempre ser como una gran familia para así, digamos, cuando le estén pegando al amiguito, a uno le duela, entonces uno le ayude. Esa fue una de las bases de nosotros para quedar de terceros en el abierto europeo ahorita. Y en cuanto a la posición, ¿la elegiste tú o la posición te eligió a ti, digamos? ¿Cómo? No, sí me eligieron porque yo básicamente hago cualquier posición. Pues gracias por contestar a nuestras preguntas. Vamos a entrevistar a Patricia, que es de Madrid, del equipo de Osos, y bueno, ¿qué te ha parecido la organización del torneo en general, en cuanto a que haya habido gente de diferentes países y mezclados en los mismos equipos y tal? Bueno, a mí me ha parecido que estaba muy bien porque normalmente jugamos o solo en España con gente de Europa, esta vez ha sido también con gente que ha sido de fuera de Europa, con Ecomares. Además, el hecho de jugar todos mezclados ha estado también muy bien, sobre todo para la gente que somos más nueva, porque bueno, aprendes un montón, aprendes de otros equipos que no son el tuyo, con gente de más nivel, de menos nivel, y eso me parece que está muy bien, que ha sido muy interesante. ¿Quién es la persona más mayor, cuántos años tiene, y la más joven de tu equipo? Pues nosotros tenemos un rango muy amplio. La persona que más edad tiene, no te lo puedo decir seguro porque no lo sé, pero yo creo que tiene unos 50 y pocos o así. Y la persona más joven sí que tiene unos 23. Y por último, ¿cuál es tu posición? ¿Y tienes una o varias? ¿Vas cambiando? Bueno, yo soy medio porque llevo relativamente poco tiempo y ahora ya estoy empezando a introducirme en la posición de guarda. En el equipo femenino, por ejemplo, de hoy he jugado como guarda. Pero bueno, eso es algo que todavía estoy introduciendo poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Was halten Sie von diesem Turnier? Uns gefällt es sehr gut, ja, sehr gut organisiert und wir haben viel neue Erfahrung sammeln können und dem Team gefällt es sehr gut. Was machst du von deinem Team über Wasser? Das Schönste an unserem Team ist die dritte Spielzeit. Ist gut die Beziehung in Ihrem Team? Sehr gut, ja. Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft. Ja. Uns fehlt ein bisschen Nachwuchs, aber insgesamt ist es eine schöne und gute Mannschaft und wir verstehen uns alle sehr gut. Wie vielen Turnieren habt ihr dieses Jahr teilgenommen? Dieses Jahr haben wir an den 2 Turnieren in der Three Nations teilgenommen. Ja, das ist unser Turnier, das wir dieses Jahr ausgetragen haben. Das war einmal in Zürich im Februar und dann noch in Barcelona im Juli. Here we are with the only woman who plays with Pure London.
Doing that, you must be a rude woman. It's certainly hard work, but I like to feel that I carry my own and I'm representing the girls. Okay, that's wonderful. How do you feel about this championship and the depth of the pool? It's different. It's quite crowded. We're used to playing in an extra metre, over a metre more, so it feels like there's a bit more space. That being said, in some ways it's easier. You don't have to swim miles to get it off the bottom, but yeah, it's more frantic, I think, in this step. What's the relationship between your team outside of the water? You know, like, do you go to a pub or something like that? Always after training. We're a sociable side, and I think that's really, really important because it's a team sport, and that's, I think, as important as the training you do in the pool. Yeah. Thank you very much. Thank you. How have you saw this championship and all about different teams playing together and that stuff? I think it's absolutely excellent, bringing all the countries together, bringing all the teams together. It's like a family out here. You know, we have friends from every team, and it's great to see everyone again. Okay, it was too difficult to arrive Valladolid. No, it was okay. We flew to Madrid last night, and then we drove here last night. So it was easy, and we were staying 2 minutes down the road. So very easy to get here. And what things would you improve from your team, from you personally, or? Well, from our team, I think we just need to have more competitions. This is only our third year, so we're still new on the competition front. We have a lot more tactics to learn, and personally, I think we just need to improve the fitness. You know? Yeah. Thank you very much. That was the interview to the captain of Pure London. Queremos agradecer mucho a la FECLAS por todo el apoyo que nos ha dado. Y bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cómo ha sido para la FECLAS la organización de este evento, en el sentido de es muy parecido a otros que haya podido ayudar? Bueno, en principio hay que reconocer que todo el mérito lo tenéis vosotros, porque la organización de este deporte es vuestra. Siempre, por mediación de Álvaro, conocemos cómo funcionan estas cosas y simplemente nosotros prestamos pues toda la ayuda que podéis necesitar en cuanto a equipamiento técnico o cosas de buceo, pero vamos, el mérito es absolutamente todo vuestro, sois unos artistas en este tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la opinión sobre este deporte? Bueno, pues es un deporte que es curioso, la verdad que la gente no tiene mucho conocimiento de él, le llama la atención ver a los nadadores tirarse al fondo de la piscina a buscar una pelota tan pequeña y tal. A mí me parece un deporte muy duro y muy exigente, y bueno, vosotros que estáis además a un nivel importante, ya no solo nacional sino fuera de España, pues es evidente que yo creo que nosotros está claro que vamos a seguir apoyándolo porque bueno, pues es importante para vosotros, es importante para la federación, y a ver si le damos un poquito más de rumbo y vamos creciendo en este aspecto, porque vosotros crecer la verdad que cada año más, es increíble. ¿Y vosotros, chicos, qué opináis de este deporte? Me encanta. Gente hundirse. ¿Cuál es la opinión del rugby a nivel España? ¿De rugby subacuático a nivel España? Hombre, en principio, por lo que nos cuenta Álvaro, a nosotros, que son las principales referencias que tenemos, son que siempre tenéis algún tipo de dificultad para organizar cosas o por piscinas, por profundidades de las piscinas y tal. Y bueno, pues que vosotros estáis al nivel más alto y que como tal pues es evidente que el apoyo pues, tiene que ser el máximo y que en España pues hombre que crezca un poquito la cosa. Y bueno, ¿cómo está el rugby visto en la FEDAS? Y si está mejorando la visión del rugby tanto nacional como internacional. Sí que es cierto que cada vez más estos deportes tipo rugby subacuático o otras modalidades que hay, se les está intentando dar más apoyo. Hay comités técnicos y comité deportivo en la federación que evidentemente además al ver los éxitos que se están teniendo pues se está intentando dar más apoyo. Pues yo creo que cada año más, en la última asamblea sí que se comentó también sobre este tipo de deportes, y bueno, pues la Federación Española entiendo yo que va por el camino, y nosotros desde aquí, desde Castilla y León, pues en nuestra modesta aportación haremos todo lo posible para que siga creciendo, sobre todo eso, teniendo deportistas de alto nivel como tenemos aquí en este deporte, que la
La lástima es que no sea muy conocido, pero que bueno, que nosotros sabemos que tenéis un nivel muy elevado y que hay que daros todo el apoyo que necesitéis. Muchísimas gracias. Vamos a entrevistar al vicepresidente de la Federación de Actividades Subacuáticas de aquí de Castilla y León. Antes de nada queríamos darle las gracias por venir, por apoyar nuestro deporte, ya que es inusual, no es lo que más se ve por aquí por España. Así que, ¿qué le ha parecido la organización del torneo? ¿Cómo lo está viendo, los equipos y todo? Pues lo primero es daros las gracias a vosotros por el interés que ponéis por este deporte, que además es muy bonito. La pena es que no se puedan celebrar más, y la pena es también la distancia de ciudades para acceder aquí. Vamos, que yo no sigo animando, sino que os empujo a que sigáis haciendo más deporte, y a ver si hay la gran suerte de animar a más jóvenes para que se animen y que disfruten de este bonito deporte. ¿Y qué opina del público que estamos teniendo hoy aquí? Que hemos tenido una gran afición durante todo el día, hombre. Bueno, pues para mí ha sido una gran satisfacción el ver tanta gente, porque sobre todo al principio, cuando veníamos, había muy poquita gente, apenas nada, y yo he visto que a lo largo de todo el día ha ido viniendo gente, y sobre todo en este momento veo que en las gradas hay bastante gente, algo que también me llena de satisfacción y es señal de que vosotros lo estáis haciendo muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, esto es todo. Vamos a entrevistar a todas las pirañitas, que somos los novatos que hemos entrado más o menos en el último año. ¿Qué es lo que más te gusta de tu equipo fuera del agua? Pues que hay muchísimo compañerismo, los que son veteranos, si tenemos cualquier duda nos lo explican sin ningún problema y nos llevamos todos muy bien y es genial, no sé. ¿Y cómo has visto este torneo? La organización, la profundidad de la piscina y el tema de los equipos mezclados. La organización me parece que está genial, cada uno sabe lo que quiere hacer, las horas se están llevando muy a rajatabla y creo que todo el mundo sabe su posición y está en su lugar en el momento adecuado. La profundidad de la piscina no puedo decir mucho porque es mi primer torneo, entonces según lo que me han dicho es muy poco profunda para lo que debería ser en realidad. Y los equipos mezclados, pues genial, porque es otra forma de hablar inglés. Por ejemplo, en este torneo que tenemos gente de Londres y practicas otros idiomas, te tienes que poner de acuerdo con otra gente con la que no has jugado nunca, entonces me parece muy bien. ¿Hace cuánto que empezaste a jugar a este deporte? Bueno, pues yo soy la novata menos novata, llevo jugando como 10 meses, pero jugando decente, ninguno. Bueno, ¿hay alguien de tu equipo, alguna persona más mayor, algún veterano que te haya inspirado o al que quieras destacar? Pues la verdad es que quiero destacar a tanta gente que casi sería el equipo entero. Sobre todo a las chicas, porque a las más veteranas, Andrea, Laura, Valentina, nos han ayudado un montón a todos y sinceramente te hacen sentirte parte del equipo. Y bueno, también obviamente a Diego, porque estoy en el equipo por él y creo que por eso voy a estar agradecida para siempre. Y a mis mentores como portera, a todos. Sobre todo a Alberto Velázquez, que me tiene muchísima paciencia, y bueno, como Jorge, que no les importa ahogarse un poquito por enseñarme a hacer las cosas. ¿Escogiste tu posición o te escogió ella a ti? Bueno, a ver, yo entré y como en ese momento se necesitaban delanteros, empecé a entrenar de delantera. Pero cuando empezó a llegar más gente, como os ponían a delanteras, porque sí que es verdad que sois mucho más rápidas las que habéis llegado, bueno, las más novatas de todas, porque yo entré después de Rocío, me pusieron de guarda, entonces un poco la eligieron por mí, pero la verdad que agradezco porque me gusta más la posición de guarda ahora mismo. ¿Qué mejorarías dentro del agua, individualmente y a nivel de equipo? Bueno, pues individualmente, quitarme un poco el miedo en cuanto a tener el balón y ver que todo el mundo viene hacia aquí. Y en cuanto al equipo, no lo sé, porque la verdad que yo estoy muy a gusto jugando dentro del agua, la verdad. No sé, me siento muy acompañada y lo agradezco un montón, así que yo en esto no puedo decir que tenga nada que mejorar. Supongo que habrá muchas cosas, pero al ser un poco novata, puede que... Bueno, Luisa, ¿qué opinas de tu capitana y capitán? Pues la verdad es que, o sea, yo cuando entré en el equipo me sorprendí porque yo había jugado en otros deportes de equipo y no me había sentido tan acogida como aquí, y la verdad es que ambos me han acogido mucho y como todo el equipo, y me apoyan y me enseñan mucho todos los días si hago algo mal, y si hago algo bien también me dicen que está bien, así que me alegro de tenerles como capitanes.
Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de tu entrenamiento en Pirañas o a qué quieres llegar como dentro del equipo? Pues yo, como tengo la posición de guarda, me gustaría llegar a ser una muy buena guarda y es una posición que me encanta. Aunque no esté concentrada ahí toda la acción, como pueden pensar algunos, que como puede ser que la acción esté concentrada en los delanteros, a mí me encanta jugar como guarda porque siento que es un papel bastante importante ahí al lado de la portería y tienes que ayudar al portero. Y en nuestro equipo en Pirañas hay guardas muy buenos y la verdad es que puedo aprender mucho de ellos todos los días. ¿Has escogido tu posición te escogió a ti o cuál es? No, la posición vino a mí directamente, el entrenador Diego me dijo que yo iba a ser delantera y bueno, de momento ahí sigo. He probado algún día de guarda, pero bueno, de momento sigo de delantera. Estoy empezando, entonces bueno, no sé si seguiré o me cambiarán, pero de momento delantera. Y sobre este torneo, ¿cómo le has visto en la organización, la profundidad de la piscina, los equipos mezclados de otros lugares? Pues la verdad que la organización muy bien, o sea, hemos colaborado todos en ello y la verdad que yo creo que está saliendo muy bien, se están cumpliendo los tiempos de los partidos y yo creo que está funcionando todo más o menos bien y bueno, la verdad que, no sé, lo veo bien, no sé qué más decirte. Bueno, en este equipo se da una situación algo curiosa y es que tu entrenador también es familia tuya. ¿Cómo se vive esto? ¿Es la misma situación en casa que entrenando? ¿Te trata diferente que al resto o cómo? No, yo opino que nos trata a todos igual porque una cosa es estar entrenando y con el resto y otra cosa es fuera de la... Vamos a entrevistar a Merce, que es un miembro del público y además nos ha ayudado mucho al equipo de Pirañas y en la organización del evento. Entonces vamos con las preguntas. ¿Cómo conociste el deporte? Pues el deporte le he conocido por José Manuel, que juega en el equipo de mi pareja y por eso. ¿Has jugado alguna vez? Lo intenté una vez, pero me parece súper difícil y nada, lo he intentado una vez. Sí que me gustaría, pero nada. Bueno, es acostumbrarse. ¿Te parece interesante ver un partido desde fuera? Bueno, interesante es que como no se ve bien, cuando están jugando por debajo del agua, pues no se ve bien y cuando están con las cámaras, pues es que prácticamente no se ve. Entonces, será interesante jugarlo. ¿Y qué es lo que más te gusta de este deporte? Pues, no sé, el equipo en general, que son gente muy maja, conocen muchos equipos de fuera, se viaja mucho, no sé, me parece, bueno, pues agradable. Bueno, pues muchas gracias, Merce, esto ha sido... Vamos a entrevistar a unos miembros del público a ver qué les parece este deporte. ¿Cómo conocisteis este deporte, este juego? Lo conocimos a través de una amiga que juega en el equipo de Pirañas, que se llama Esther, y en mayo llegó al pueblo nuestro, que es Santa María del Páramo, diciendo que se había apuntado por una prueba, no sé qué le dijeron, a un equipo y que iba a jugar a rugby subacuático, que no lo conocíamos de nada, el deporte no nos sonaba de nada, pero bueno, aquí estamos, a ver si gana. Eso es. Animando. ¿Has jugado alguna vez? Que va, no, nunca he jugado a este deporte, de hecho no lo conocía para nada, se lo ha comentado mi amiga, que lo conocimos gracias a Esther, que juega en el equipo de aquí, de Valladolid, y bueno, pues estamos aquí viendo a ver si nos gusta, a lo mejor, quién sabe, igual nos animamos. ¿Te parece interesante ver un partido? Sí, la verdad es que nunca habíamos visto nada parecido porque venimos de León y allí no se practica ese deporte y lo que hemos visto hasta ahora nos ha gustado bastante. Nos faltaba quizás un poco la parte subacuática porque no hemos podido ver todo lo que se cuece ahí abajo, pero sí, la verdad es que sí, mucha caña se dan, muchos golpes con las aletas, o eso me parece interesante, sí. Y por último, ¿qué es lo que más te ha gustado del deporte? Me gusta la capacidad de lucha, de sacrificio que tiene este deporte, que se parece mucho en cuanto a la capacidad de lucha, se parece mucho al rugby sobre el terreno y que es mucho más sufrido sobre el agua y bueno, es increíble la intensidad con la que se vive. ¿Quién juega en el equipo que conozcáis? Papá. ¿Quién más? ¿Y quién más? Y Monse. Monse, Lauri. También conocéis a Lauri. Y Lauri Santos. ¿Y Lauri os trata muy bien, a que sí? Sí. ¿De mayores vais a jugar a esto? Sí. ¿Y tú? También. ¿Y qué vais a hacer? ¿Las posiciones de vuestros papis? Sí.
ser tan buenos como ellos? Porque vuestros papis son muy buenos los dos. Yo sí. ¿Y tú? También. Muy bien, chicos, entonces os gusta mucho el rugby, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, pues cuando seáis mayores aquí os esperamos.